Tema de debate, una de las iniciativas que va avanzando en el Parlamento, la llamada ley antisaqueos. Vamos a conversar con dos parlamentarios de distinto signo político. Marcela Sabat, de Renovación Nacional, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Gonzalo Vinter, diputado del Frente Amplio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mónica, por la invitación. Me gustaría que antes de debatir y de conversar, le explicáramos a la gente qué fue lo que se aprobó y qué votó cada uno, porque hay que explicarle a la gente también por qué sabe lo que se aprueba primero, una idea de legislar en general. Así es. Y después, no solo en este proyecto, en cualquiera, se puede votar o todo a favor o algunas cosas a favor y otras en contra. Diputada, ¿nos puede explicar qué fue lo que se votó y si usted lo votó todo a favor o algunas cosas tuvo reparo? Sí, lo que votamos el día de ayer fue justamente una modificación al concepto primero de desórdenes públicos. Se actualiza un concepto que lleva más de 150 años desde que está creado el Código Penal. Con eso, además, se votan 7 hechos que van a ser constitutivos de delito en el contexto de desórdenes públicos. Te voy a preguntar súper didáctico. ¿Cada uno se vota por separado de esos 7? Cada uno se vota por separado. Que es importante aclarar. Muy importante. Yo aprobé todos y creo que me abstuve en el número 5, que tiene que ver con la forma coactiva de reprimir una manifestación, porque no había una indicación que habíamos pedido en la misma Comisión de Seguridad que explicitara que era una manifestación pacífica. Entonces, quien de alguna otra forma obstaculizara una manifestación pacífica podía ser constitutivo de un delito. Perfecto. Pero eso no tuvo al final cabida y no se aprobó. Lo demás, hay que decirlo, por amplia mayoría fue aprobado en la idea de legislar, 127 votos a favor, y luego en cada uno de los hechos que se constituyen como delito dentro del contexto de desórdenes públicos, tuvo distintos matices según las distintas coaliciones. Ahora, detallemos. En el caso personal suyo, diputado, votan a favor primero la idea de legislar, que es como en general, ¿se legisla o no sobre este tema? Que esto puede pasar, insisto, en cualquier proyecto de ley. Después, en lo particular, de estas 7 cosas que nos explicaba la diputada, ¿cuáles votó a favor y cuáles votó en contra? Ya, quiero partir por la idea de legislar, porque como comentábamos antes de entrar al set, nosotros votamos a favor de la idea de legislar por una idea equivocada que tuvimos. Y quiero ser muy claro, yo creo que cometimos un error al Cuando dice votar. nosotros, expliquemos a quiénes se refiere con nosotros. Los diputados del Frente Amplio que votamos a favor de la idea de legislar. ¿Ya? Nosotros cometimos un error toda vez que consideramos que era interesante dar una señal que distinguiera el saqueo y bandas delictuales como las que se han conocido, ¿cierto? De esta persona de La Calera, ¿cierto? Distinguir eso de la legítima protesta social que para nosotros hoy día ha sido muy positiva para el avance de la posibilidad de tener dignidad en este país. Sin embargo, la inmensa mayoría de los numerales del proyecto tenían como intención real criminalizar la protesta social. Ya vamos a ir a ese punto para que lo pueda discutir también la diputada. Lo relevante que quiero decir es que al señalar, al votar a favor, dimos la señal completamente contraria a la señal que queríamos dar, y la señal que dimos es que nos hacíamos parte de la criminalización de la protesta social. Aquí ya vamos a discutir eso, pero me gustaría que antes le aclaráramos a la gente que pedíamos un poquito de pedagogía antes de que entráramos en el debate de fondo. Explíqueme, después le podemos preguntar por qué, si hay una criminalización o no, después lo debatimos, pero ¿cuáles votó a favor y cuáles votó en contra? Yo me abstuve en la primera, que tiene que ver con detener ciertos servicios básicos, porque incluía el agua. Y hoy día, con toda la disputa que hay en el agua, creo que hay luchas legítimas que se están dando. Interrupción de servicios básicos. Voté en contra de del aumento de penas para la barricada. Voté... ¿Eso es destrucción? No, eso, perdón, eso es lo mismo, Sí, sí. No, pues. La barricada. No, pues es la interrupción del libre tránsito. Del libre tránsito, no es la primera. No interrupción de servicio. La primera es la que me abstuve. Tercero. El lanzamiento de objetos. ¿A favor o en contra? En contra. Ya. Hay una que voté a favor que tiene que ver con impedir el accionar de bomberos, que es bien importante porque bomberos en realidad ha tenido un rol fundamental en esta manifestación. Y quiero ser muy claro con los que no han estado: cuando bomberos pasa por una barricada, los manifestantes inmediatamente corren las barricadas y le permiten a bomberos pasar. En casi todas las ocasiones ha sido así. En casi todas las ocasiones, y de hecho yo hice un oficio, por una situación en que Carabineros impidió el libre paso de bomberos. ¿Qué más votó? Y yo creo que la más importante, vamos en 4. La que más me duele que rechacé es la que
aumenta penas para la ocupación de inmuebles y terrenos agrícolas, que yo creo que esa última parte es una norma hecha para el movimiento mapuche, que no tiene nada que ver para las tomas de terreno y para el movimiento mapuche. Ya, ¿y cuál otro votó a favor? Porque me faltan entonces dos que haya votado a favor. ¿Saqueos, incendios? A hospitales. No. ¿Ya? Es que, mira, yo los tengo acá. Mira. Para que aclaremos cuál fue las que votó a favor, porque si en las que hay consenso no hay mucho que discutir. Mira, está la primera, paralizar o interrumpir gravemente servicios públicos. ¿Ya? De primera necesidad. Se lo votó en contra. Ejecutar actos violentos que sean peligrosos para la vida mediante el lanzamiento de elementos contundentes. Esa en contra. Destruir total o parcialmente, pero de forma relevante, una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, o una oficina pública o privada, recintos policiales o de uno o más vehículos motorizados. ¿Esa cómo la votó? Abstención, porque queda muy abierto el tipo. Ok. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos, más conocidos como barricadas. En contra. Este es el número 4. Perfecto. Y votó a favor el tema de los bomberos, el tema de los saqueos y el tema de los incendios, ¿no? ¿Cómo? El tema que votó a favor fue impedir la acción de bomberos, saqueos. Saqueo y ningún otro. Esos dos solamente votó a favor, ya. Ok, sobre eso entonces no hay mucho que discutir porque están los dos de acuerdo. Pero no, porque yo estoy diciendo que yo me arrepentí de mi votación, que cometí un error y que un error inexcusable. Porque además yo creo que inclusive las que voté a favor no eran necesarias para poder buscar el objetivo que se ponen. Y que de hecho con la actual legislación era posible, si tuviéramos un accionar de carabineros de las Fuerzas Armadas, que se enfocaran justamente en impedir... Sí, pero para poner el punto, si tuviéramos una inteligencia de las Fuerzas Armadas y de orden que se enfocaran justamente en detener los saqueos y no en reprimir a los manifestantes, no sería necesario, y no creo que en este momento del país el derecho penal y el castigo vaya a solucionar la fractura social que tiene que ver con el abuso y con la desigualdad y no con la violencia. Entiendo, cada uno planteó su punto de vista. Retrocedamos un par de pasos para que después le dediquemos un tiempo al tema del saqueo, que es bien interesante porque hay discusión sobre incluso cómo se aprobó. Lo primero, me gustaría la discusión inicial. ¿Estas indicaciones y esta nueva legislación pretendía o no criminalizar la protesta social y por qué, diputada? Mira, nosotros teníamos un proyecto ingresado por el gobierno, y hay que ser bien claro, que justamente penalizaba el saqueo. Era la ley antisaqueo. Nosotros, en el Congreso, con la democracia cristiana, acordamos desde Renovación Nacional un nuevo proyecto, que durante la tramitación en la Comisión de Seguridad Ciudadana, además la consensuamos con el Partido Socialista. Y fue tanto el trabajo consensuado que incluso el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron a favor en lo que tiene que ver con el saqueo. Dicho esto... Una indicación que es más específica porque... Dicho esto, pero déjame redondear. Sí, es que mejoraron el tipo, yo eso lo concedo. Dicho esto, la preocupación excesiva por primero diferenciar lo que es una manifestación violenta de una pacífica fue realmente de todos. Y lo digo ¿por qué? Porque nosotros partimos actualizando un concepto que hoy día lamentablemente está hace muchísimos años y tiene que ver con desórdenes públicos. Los desórdenes públicos nosotros también lo modificamos 3 veces, una indicación por sobre indicación, porque queríamos que era necesario que desde la Comisión de Seguridad Ciudadana hubiera unanimidad. Y esto, los aspectos que se incluyen es justamente que quien se valiere de una manifestación pacífica en forma violenta y activa. Y esto es súper importante. Lo hacen de una forma violenta y activa, queda en el enunciado del artículo. Esa es una de las cosas que a nosotros nos llevó a cometer el error, porque dijimos, mira, esto puede ser útil para diferenciar y para evitar que haya personas que deslegitimen al movimiento social generando saqueos. Pero finalmente, Mónica, en política las señales son más importantes que las intenciones. Y finalmente, cuando tú pones una norma antibarricada, cuando pones una norma anti-tomas de terreno y anti-tomas de colegio y anti-tomas de cualquier cosa, cuando pones una norma anti-lanzamiento de objetos sin daño, porque ojo, si tú con el objeto generas daño, eso ya es delito, el delito de lesiones, delito de homicidio, cualquier delito, en el fondo delito de resultado y no de intención. Cuando la mayoría del proyecto termina siendo atentatorio contra las manifestaciones, el espíritu del proyecto pasa a estar imbuido en esta cosa de la criminalización. El proyecto habla en contra de las manifestaciones violentas, lo que dice Marcela fue una de las muy cosas interesante, porque yo le concedo que esa tipificación del que se vale de la manifestación para un saqueo, efectivamente hay un mejoramiento de la técnica legislativa, pero en un momento en que la ciudadanía está impugnando a la totalidad del sistema político, hacer un paquete de leyes
en donde señalan que el enemigo es el que hace la barricada, es lo contrario a una Dejemos que reconciliación y a responda un la diálogo. Diputada, Mira, ¿es lo contrario del diálogo hacer eso, como dice el diputado? Yo creo que no. A ver, hablemos en el contexto en que nos encontramos hoy día. Nosotros hemos dicho desde todos los puntos de vista que es urgente legislar una agenda social, hacerlo también en una agenda antiabusos y también, con la misma importancia, la misma urgencia, poder otorgarle más herramientas a la Fiscalía, a las policías para poder perseguir e investigar los delitos que hoy día, con ocasión de desórdenes públicos, están ocurriendo con más, digamos, periodicidad. Entonces creíamos que era importante desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, en forma unánime, decir, condenamos en forma tajante los hechos violentos que hoy día están concurriendo. Y una pregunta cuando por el diputado desórdenes le dice, públicos. cuando el diputado le dice que castigar penalmente, hacer una barricada o lanzar un objeto sin que cause daño es criminalizar la protesta social. ¿Qué le responde usted? Yo le digo que aquí lo primero que se hizo fue diferenciar una manifestación pacífica de otra violenta. Entonces, cuando yo le puedo preguntar a Frente Amplio, sí, a Gonzalo Vinter, ¿Estoy en contra de las barricadas? No, pues, aún más, partamos desde la base. Ustedes validan las manifestaciones violentas hoy día para poder, de alguna u otra forma, hacer de las demandas sociales un eco de las demandas sociales. Yo creo que la palabra violencia es extremadamente amplia y requiere un tratamiento sumamente profundo, y les pido que si vamos a entrar a la palabra violencia, lo tomemos con, digamos, con la cautela que eso requiere. Creo que la violencia, los saqueos que están, digamos, causando daño en mucha gente, no hay que justificarlos, pero sí hay que ponerlos en contexto. Estamos en un país... O sea, para ti la violencia tiene matices. Sí. Sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que es súper importante lo que hoy día estamos diferenciando, porque también es preocupante que desde un sector político, es que tú me respondiste una pregunta y yo quiero de alguna u otra forma relevarla. Quiero responderla bien, porque si no sí, está bien, y tenemos el tiempo para eso, pero yo creo que en señales políticas hoy día es importante transparentar. Y que hoy día un sector político valide la violencia como forma de manifestarse es muy grave. Es que yo no dije valido la violencia, dije que hay distintos tipos de violencia, ¿ya? Y que la violencia hay que ponerla en su contexto. Yo creo que hoy día hay barricadas, ¿ya?, que yo no condeno, pero lo más relevante, Mónica, es que en este momento en que había que generar diálogo, salir a decir que el problema es meter a la cárcel al que está encapuchado, meter a la cárcel al que está haciendo la barricada, cuando todos... Aclaremos que esta ley no es sobre encapuchados, esa es otra. Esa es otra, sí, es bien importante, no hemos aprobado la ley anti-encapuchados, pero es relevante plantear, ¿ya?, que desde la institucionalidad declarar que el enemigo es aquel, cuando justamente algo positivo que había pasado este mes es que todos los sectores políticos habíamos reconocido que en estas movilizaciones se había puesto en jaque, se habían puesto sobre la mesa la situación de que vivíamos en un país que era una estafa, que era un abuso y que era un país que caminaba hacia la infelicidad. ¿A qué se refiere cuando dice que hay matices en la violencia? ¿Hay violencia que es aceptable en democracia? Pero, o sea, descríbeme el caso de violencia, porque, por ejemplo, yo te diría, ¿es violenta la AFP y es aceptable, es violenta la AFP y es aceptable en democracia? Yo le estoy pidiendo que usted se haga cargo de sus palabras, que usted me explique, no le estoy imputando algo, estoy tratando de clarificar conceptos. Cuando usted dice... ¿Es violento el perdonazo de Johnson? No, es que aquí estamos hablando de hechos súper concretos, Gonzalo. Estamos hablando de paralización e interrupción de servicios básicos. Estamos hablando de lanzamiento de objetos contundentes. Estamos hablando de paralizar el tránsito con destrucción. Estamos banalizando el conflicto. Pero ¿cómo estamos banalizando el conflicto? Estamos banalizando el conflicto porque estamos en una sociedad sumamente violenta. Mire, les voy a decir un rayado que hay un rayado en el diputado, centro. pero escúcheme con la pregunta. La pregunta es súper concreta. Hágase cargo usted de sus palabras. Usted me dice a lo que se refería. Pero la pregunta es concreta. Cuando usted dice hay matices en la violencia, ¿se está refiriendo en que no es en que hay violencia física que es aceptable? No, o contra está personas diciendo nunca. Ya, eso es lo que estoy, bueno, eso es lo que estoy pidiendo que aclare. ¿A qué se refiere con que hay matices acepto en la violencia violencia? contra personas. Pero, por ejemplo... ¿Y contra infraestructura? Tampoco. Pero creo que, por ejemplo... ¿Qué violencia es aceptable? Cortar el tránsito con una barricada en este contexto es algo que hay que analizarlo con pinzas y hay que analizarlo políticamente y no creer que subir una pena va a acabar con eso. A eso es lo que estoy tratando de llegar, a que expliquemos a la gente qué piensa cada uno. Les quiero contar un rayado, pero... Otro matiz que un rayado que hay en la calle que dice: les trajimos la violencia de la Pobla al centro para que se den cuenta de lo que es vivir en Chile. Lo vi rayado cerca de la Plaza Italia, hoy llamada Plaza Dignidad. Hay que volver a contar lo que está pasando en términos legislativos. Con que los políticos tenemos que hacernos cargo de la profundidad
política del conflicto que está desatando esa persona. No, porque cuando tú dices, hay barricadas, subamos las penas a las barricadas, cosa que jamás va a acabar con las barricadas, estamos banalizando el problema. Por eso, cuando nosotros redactamos este proyecto fuimos tan cuidadosos. De hecho, le otorgamos al juez también el criterio de poder decir si efectivamente estos hechos son graves o no. Y pusimos en la ley acabar con las barricadas subiendo las penas para las barricadas. Eso no hacerse parte. Pero por supuesto, porque creemos que la barricada no es la forma de manifestarse, y porque creo que hoy día, para poder hacernos cargo de esta crisis social, lo primero, como básico, hay que diferenciar los manifestantes pacíficos de las manifestaciones violentas. Quiero hacer la misma pregunta que le hice al diputado. Por ejemplo, ¿es siempre y en todo lugar y momento una barricada algo condenable? Yo creo que tiene que ver la gravedad en la barricada. Aquí, de hecho, estamos dándole el criterio al juez para que ellos puedan categorizar si efectivamente esa barricada es grave o no, de acuerdo a sus resultados. Porque puede haber una barricada que esté en la mitad de la calle y en la otra mitad la gente siga teniendo su tránsito normal. Y ellos en esta barricada puedan manifestar. Pero por eso lo digo, y por eso fuimos cuidadosos al redactar este proyecto y decir que fuera violenta activamente, pero, Marcela, que cause daño en política. Las señales a veces son más importantes que las intenciones y la técnica legislativa. Por eso creíamos que era importante. ¿Cuál es la señal que crees que da tipificar, aumentar las penas para la barricada y tipificarlas? ¿Cuál es la señal que le está diciendo a la gente? Hoy día, le está diciendo, los manifestantes son los enemigos. Los manifestantes violentos no son parte de estas manifestaciones que queremos validar. Esa es la señal, dejar completamente de lado y hacer la diferencia entre los manifestantes pacíficos y los manifestantes violentos. Mira, Mónica, voy a hacer una frase que me va a costar muy caro, lo sé, en redes sociales. A ver. El problema que estamos viviendo no es de tipificación ni de técnica legislativa. Estamos viviendo un problema de una crisis y una grieta social tan profunda que me atrevería a decir que a la violencia permanente de los que están arriba, en estos últimos 2 meses se le ha sumado la violencia de los que están abajo. Y eso no lo va a resolver nunca el derecho penal y solo lo puede resolver la política. No sé por qué le va a costar tan caro tampoco decir eso, pero quiero llevarlos a un tema súper concreto. Los saqueos, yo creo que ambos van a reconocer que es un tema, y por algo usted votó a favor ese tema en particular. Pero se arrepiente también. Ya, está bien, se arrepiente, pero por algo lo votó a favor, me imagino, porque todos concordamos en que es algo grave lo que ha pasado con los saqueos. Ya, pero tienen conciencia que aún con lo aprobado, y me disculpan que me extienda un poquito en este punto, nadie va a ir, de hecho, es muy difícil que alguien, incluso en el más grave de los saqueos, sea condenado a una pena efectiva ni antes ni ahora. ¿Por qué se los digo? Porque finalmente el saqueo, al no ser tipificado como un tipo penal específico con estas modificaciones... Robo en lugar no habitado. Perdón. Ojo, eso ha existido siempre. Voy a terminar el punto. Al no ser tipificado como un tipo penal específico, sino que ser solo robo en lugar no habitado, finalmente, si no concurre el escalamiento o el quebramiento de una estructura para entrar, finalmente puede terminar siendo simplemente hurto. Y el hurto finalmente se castiga con penas que van desde los 540 a los 61. Si se bajan 2 grados con las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración con la justicia, esto termina en 21 días. Ahora, yo una vez lo dije, estoy en contra de cualquier saqueo de cuello y corbata o de los otros. Han habido saqueos horrorosos también en nuestro país y en eso me imagino que concordamos. Pero el punto es, ¿qué va a pasar? Porque no cambia mucho el tema con esta legislación respecto a los saqueos, que era una de las preocupaciones importantes. Y hay otro problema, que el saqueador, y este es el gran problema... No se hace cargo del saqueo frustrado para empezar, y tampoco se hace cargo del rompimiento de escalamiento. Esto es un problema muy antiguo del populismo penal en general. El saqueador no está pensando en la pena no lo cohíbe, le está pensando en que si lo van a pillar o no lo van a pillar. Por lo tanto, el aumento de la efectividad y el aumento de la inteligencia es lo que puede inhibir o no al saqueador. Pero el saqueador probablemente no sabe la pena y no está suscrito al diario oficial para saber, me subieron la pena, mejor me abstengo de saquear. Eso no pasa nunca, por favor. Clarísimo cuáles pero más son allá de que pase o no, las penales. Que si suben la pena, el saqueador saquea menos. Si no hay un error legislativo también aquí. Yo creo que lo que ocurre hoy día es fiel muestra de que sí se necesitaban herramientas nuevas. Hay más de 22.000, creo, de imputados por saqueo, y de esas, prisión preventiva fueron solamente 1.200, algo así. Por aquí tengo las cifras. No tenían antecedentes previos, por lo tanto quedaron sin prisión preventiva. Y eso tiene que ver justamente primero con la pena que tenían aparejada por ser robo en lugar no habitado. El pronóstico de la pena hace que como salga no se libertad. acreditaba escalamiento o alguna de esas fracturas, que es el segundo tema. Estas personas quedaban como
que no se había dado de alguna otra manera el concepto completo. No se solucionó ni el frustrado ni el... ¿Pero tú crees que esa norma va a reducir los saqueos? Y tengo aquí se perpetrara actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él. Y además que fuera con ocasión de alteración del orden público. Cuando de alguna otra manera ponemos esos dos elementos en juego, sí le damos al juez más herramientas para que estas personas puedan quedar al menos con prisión preventiva, aumentando la pena además de 541 días a 5 años, lo que era hasta 3 años. Sí, pero queda igual en 61 días probablemente si bajan 2 grados. No queda en eso, porque lo que se hace justamente al subir la pena es... En el frustrado sí, en el frustrado va a quedar en eso. Claro, pero en el otro lo que se hace es, de alguna otra forma, garantizar la prisión preventiva, al menos, con esta pena. Para cerrar, que es un tema también importante del que hemos conversado en otras ocasiones. Porque ahora viene la ley anti-encapuchados, podríamos hacer el spoiler. Bueno, sí, viene también el tema de los encapuchados, pero también se ha hablado también de la necesidad de igualdad penal, de que no ocurra, como decía el exministro Milton Juica, ¿no? Que la gente siente que hay dos tipos de justicia, para los que tienen y los que no tienen recursos, para los que tienen acceso o no a la buena defensa, y para si hay delitos de cuello y corbata, o si se trata de un delito de simplemente de un robo menor, cuando uno, no sé, piratea un CD, termina quemado en la cárcel San Miguel y otros terminan con clases de ética. Ese es un tema que ustedes vayan a impulsar y de manera importante. Nosotros ayer presentamos una batería de proyectos, más de 20 proyectos, que busca justamente terminar con los abusos. Es una agenda antiabusos que habla de los consumos, de los abusos contra los consumidores, el abuso que ejerce el Estado de alguna otra manera, y también de los abusos de las empresas. Y en uno de esos proyectos lo que hacemos es entregar pena efectiva de cárcel a, por ejemplo, la corrupción. Son proyectos que estamos acordando con el Partido Socialista también, con la Democracia Cristiana. Creemos que es importante hacerlo en forma paralela. La agenda social, la agenda antiabusos y, por cierto, también la agenda de orden público. Quiero ser muy claro. Yo creo que la duplicidad de criterios de la justicia es sumamente importante para la rabia social que hoy día se ha establecido. Y eso quiero ser muy específico con algunos puntos. La gente a veces dice que los políticos no han hecho nada. Yo siento que la frase de los políticos no han hecho nada a veces incluso funciona como un lavado de imagen, porque en este tema los políticos han hecho. Y quiero nombrar 2 leyes que se hicieron en el año 2003. Una, la que saca la colusión del Código Penal y lo lleva a la Fiscalía Nacional Económica, haciendo más eficiente su persecución, pero quitándole la pena de cárcel, y la ley que le baja la pena al cohecho. Y en el cohecho me quiero detener específicamente porque eso... En el tema de la colusión requiere de acción penal previa de parte de la Fiscalía Nacional Económica para que pueda actuar el Ministerio Público. Si no, no. Y que nosotros hemos presentado proyectos de ley al respecto, y que eso le salvó la vida a Pablo Longueira, ¿ya? Cuando no se querelló el Servicio de Impuesto Interno. Ah, no, pero eso tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con los delitos tributarios, que también requieren acción previa al Servicio de Impuesto Interno. Pero a lo que Interno. voy es que aquí se han hecho leyes... Le salvó el viento a varios, de todos los sectores políticos. Oye, pero aquí sí ha habido un avance que quiero mencionar, que fue el año pasado en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Comisión Mixta, en donde se eliminó la necesidad de prueba de la contraprestación en el cohecho, ¿ya? Que es sumamente importante, y eso nos atañe a los legisladores porque a través del caso Penta, Corpesca, SQM, ACIPES, una cosa que se demostró ante la ciudadanía era que se vendía el proceso legislativo como una mercancía, y eso es de lo más grave que hay y pone en jaque la democracia. Los dejo invitados de inmediato para cuando se debata, porque ya me van a retar a mí, sino porque nos extendimos en el tiempo, el tema de la ley anti-encapuchado. Solo un sí o un no, cómo van a favor o en contra, cómo van a votar, y por favor tiene que ser en 20 segundos, si no yo salgo junto con ustedes por el estudio. Yo quiero leer el proyecto cuando hablamos de que efectivamente no se va a sancionar solamente por la capucha, sino que es como un agravante en temas de desórdenes públicos. Cuando hay manifestaciones violentas es distinto a cuando son utilizadas las capuchas en una manifestación pacífica, claramente diferente, y eso yo quiero verlo en el proyecto. O sea, en reflexión. Totalmente. Ya. Yo estoy ya convencido. Ponerse la capucha no daña ningún bien jurídico, ¿ya? Hay razones para ponerse la capucha que son legítimas. 2 ejemplos: protegerse del gas lacrimógeno, o segundo ejemplo, y mucho más delicado, no querer aparecer en la televisión y que mi empleador me vea, ¿cierto?, siendo parte de una manifestación. No está en el proyecto. ¿Cómo no está en el proyecto? No se sanciona el solo hecho de ocupar la capucha. Es como un agravante. Se pone como agravante ocupar capucha. En desórdenes públicos. Yo creo que en este caso no manifestación pacífica. El diputado no lo quiere ni siquiera como agravante. No, pues no lo quiero como agravante. Pero es que también es distinto y hay que hacer el matiz aquí. Pero ¿qué daño hago? Porque el delito... Porque no se ocupa la capucha en manifestaciones pacíficas, lo que se quiere sancionar. Se quiere hacer desórdenes públicos. Ponme un ejemplo de un delito. Se está incendiando el delito de incendio una ya es
delito. Se está sentando una iglesia. El delito de incendio ya es delito. Por estar utilizando Ha sido una delito capucha siempre. en un incendio, ese agravante se va a utilizar por estar Pero- encapuchado. pero ¿por qué? Si tú lo haces Si el en una delito de manifestación incendio ya pacífica existe. para cubrirte de la lacrimógena, en ningún caso va a estar penado. El delito de incendio ya existe. Cualquiera de los delitos Es que se un pueden agravante cometer si con lo la hacen capucha encapuchado. ya existe. Por lo tanto, Es un agravante el si lo hacen punto es que esta encapuchado. batería de proyectos del gobierno lo que hacen es criminalizar la protesta social. Que Se eso es nos lo acabó importante. el tiempo, les agradezco a ambos que nos hayan acompañado y los invito nuevamente para cuando ya se esté votando eso y haya reflexionado su punto al respecto, cuando vea el detalle, si usted el proyecto y también usted, diputado. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Descubierto, sí. Me imagino, si los queremos siempre acá en televisión además.